Y vamos a abrir nuestra Biblia. Por favor, habla en la carta a los Efesios, como si fuera la carta a los villeguenses. Bueno, esta carta fue escrita a los creyentes que estaban y que eran poquitos en la ciudad de Éfeso en la época del apóstol Pablo. Esta carta fue escrita, la primera reunión, el primer culto, hubo 12 hombres. Allí en la historia, usted puede leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, va a encontrar que hubo 12 hombres que se encontraron en un rincón, llegó el apóstol Pablo, les predicó y desde allí comenzó la obra evangelística. Y un día el siervo, el apóstol Pablo, no podía estar con ellos, escribió esta carta y en ella les revela algo extraordinario. Por eso yo le invito a que lea junto conmigo Efesios capítulo 1, versículo 3 hasta el 14. Tenga muy en cuenta lo que leemos porque esta palabra va a ser la que le va a impartir la bendición de Dios. Leemos en el nombre de Jesús. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría, en toda inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa, que es el arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Otra vez. Amén. Ahí está. Escuchen lo que le voy a decir. Prepárese porque esta noche será una noche sorprendente. Amén. Ahora lo vamos a decir el uno al otro. Prepárate, porque esta noche va a ser una noche sorprendente. Amén. Si usted no se alegró en esta declaración, tengo que decirle, usted necesita conocer a Dios. Si usted no se alegra de saber de que Dios está en este lugar, y Él tiene algo sorprendente preparado para nosotros, usted necesita entregarle su vida a Jesucristo. Pero todos los que le hemos entregado nuestra vida, hemos creído en Jesucristo, tenemos certeza que en esta noche Él hará cosas sorprendentes. Amén. Dios es sorprendente. La Biblia dice de tapa a tapa. Si usted empieza a abrir la Biblia, Dios lo sorprende. Porque Dios dice cosas en medio de la nada y empiezan a suceder cosas. Y usted sigue avanzando y encuentra de que Dios llama a una familia, llama a un hombre y le dice en medio de la nada, de algo que nunca había ocurrido, hace un arca porque viene un diluvio, y hay un hombre que le cree y nadie le creía, y de pronto empezó a venir la lluvia y ocurrió el diluvio, y lo único que se salvaron fue aquel que le creyó a Dios. Y lo sorprendente es que los únicos que sobrevivieron, y nosotros somos su descendencia, es porque Dios los sorprendió con algo que ellos no sabían que iba a suceder. Nosotros nos sorprendemos
Cuando vemos que las cosas cuando suceden. Porque somos personas que nos llevamos por vista. De pronto vamos por la ruta o por algún lugar, vamos un poco distraídos, plum, nos chocamos una planta. Uy, ¿qué me pasó? Una sorpresa, no tan linda. De pronto vamos al doctor. Hola, vengo doctor para que me chequee. El doctor se pone serio, a usted le corre un frío por el espinazo y lo sorprende. Dice, usted tiene algo ahí. Cuando nos dicen que usted tiene algo ahí, sin duda pensamos en algo que no es bueno. Es una sorpresa. Pero nosotros tenemos un Dios sorprendente. Amén. ¿Cuántos tienen un Dios sorprendente? Solo voy a leer 3 versículos, 3 pasajes. Vamos, Johnny, a esos 3 pasajes. Primero Marcos 16. Si usted tiene una Biblia, tiene que empezar a conocer a este Jesús, a este Dios sorprendente. Sorprendente y transformador. En Marcos, allí al final del Evangelio, Él relata, Él cuenta, cuando Jesús les aparece y habla con ellos resucitado. Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18, Jesús resucitado, alguien que nunca había hecho eso, estaba allí con ellos y les da una palabra, le dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Eso no es sorprendente? Una persona que viene desahuciada y alguien le dice, mira, yo tengo un Jesús resucitado que me dijo que hiciera esto, y si tú crees en Él, en esta noche tu cáncer se va a ir de tu cuerpo, y le oran en el nombre de Jesús y es sano. Eso es sorprendente. Amén. Gloria a Dios. Eso es sorprendente. Porque nadie más puede hacer cosas como esas, sino solo los que creen en el nombre de Jesús. ¿Cuántos hay aquí que creen en el nombre de Jesús? Bueno, esta noche van a ocurrir cosas sorprendentes. Amén. Está luchando con una víborita que ahí lo quiere picar, que dice que lo picó y que ya no tiene más salida. Usted tiene autoridad en el nombre de Jesús para tomar esa serpiente y derrotarla. Amén. Y salir sano. Comerán cosas mortíferas y no les va a dar daño. Algunos comemos como animales, pero hay cosas mortíferas. Algunos se comieron algún sapo. Y este no es un sapo de esos de la cuneta. Algunos en esta semana le dijeron, ¿sabes lo que vas a hacer vos? Vas a terminar como tu padre. ¿A cuántos hijos han maldecido los padres diciéndole, vos sos como tu padre, sos una porquería, vas a ser un borracho, un drogadicto, un vago? No hablemos para el otro lado. En esta noche, en el nombre de Jesús, cancela esa palabra, porque Dios tiene otro propósito para tu vida. Dios te va a sorprender, que eso no se va a cumplir. Lucas, esto es lindo, mire, yo quiero recorrerle esto porque la palabra que vamos a recibir en esta noche tiene que ver con algo sorprendente. Estoy feliz, la verdad, pido al Espíritu Santo que me dé gracia para poder transmitirle esta palabra con toda claridad y firmeza en el nombre de Jesús. Así dice Lucas capítulo 1, versículo 34 al 38. Lucas 1, del 34 al 38. La Escritura dice así: entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá a ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elizabeth, ella ha concebido un hijo en su vejez. Esto es sorprendente, que una vieja tenga hijos. Y esto es el 6º mes para ella, al que la llaman la estéril. Una estéril vieja y que tiene hijos es sorprendente, porque no hay nada imposible para Dios.
Cuando María escuchó eso, dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Aquella mujer estaba frente a un ser santo con un mensaje de parte de Dios que le dice: tú así como estás, sin haber conocido varón, siendo una mujer virgen, vas a concebir. Ella analizó las palabras, pensó: esto es imposible, no puede ocurrir. Pero ella le dijo: ¿cómo será esto? No te preocupes, el Dios poderoso te va a cubrir. El Dios del cielo y de la tierra va a venir a tu vida y va a obrar un milagro, porque para Él no hay nada imposible. Y mira tu abuela, mira tu parienta, dice: es vieja, es estéril y ahora va a ser mamá. Eso va a ocurrir en tu vida de manera si crees en lo que Dios te manda a decir. Y aquella muchacha que dijo: lo creo, y fue la mamá de Jesús. Y hoy nosotros somos salvos y vamos a ser sorprendidos por la fe de esta mujer. Eso es sorprendente. Capítulo 8 de Mateo. Con estos 3 ejemplos vamos a tener en nuestra mente, en nuestro corazón, un principio de la fe. Un principio donde Dios va a derramar de su gloria y de su gracia en esta noche. Capítulo 8 de Mateo, versículos 5 al 13. Esta es la historia de un hombre que tenía a su criado enfermo, gravemente atormentado. Y entonces vamos a leer capítulo 8 de Mateo, versículo 5 hasta el 13. La escritura dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dice: no hay problema, voy para allá. El centurión le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Digo a este: ve, va. Al otro: ven, viene. Y aquel siervo hace esto y lo hace. Jesús se maravilló, quedó sorprendido. Os digo que no he hallado tanta fe en todo Jerusalén como en este hombre. Versículo 13. Jesús le dijo al centurión: ve, como creíste, te será hecho. Y el criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Este no era el curandero que lo sanaba de palabra. Este era Jesús con toda la autoridad y todo el dominio para decretar una palabra a la distancia y decir: allá va a ocurrir el milagro, y el milagro ocurrió. ¿Eso no es sorprendente? ¿Cuántos dejaron un problema? ¿Cuántos saben que a la distancia hay alguien que está sufriendo? En esta noche, si crees en esta palabra, va a ocurrir un milagro en la distancia. Porque nuestro Dios es sorprendente. Cuando vos llames, va a decir: ¿a qué hora se le fue la fiebre? Fue a la hora que estábamos en el culto. ¿Amén? ¿Cuántos creen esto? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Pero en esta noche, la palabra nos está hablando de que todo aquel que creyó en lo que Jesús dijo, en el Dios sorprendente, algo ocurrió. Porque cuando Dios está en un lugar, no hay un culto. Cuando Dios dice que Él está en un lugar, que Él va a manifestar su presencia, no es para que haya un culto religioso, es para que Él manifieste la gloria de lo que declaró en su palabra. Dios está esperando de que vengan personas a este templo, a un lugar donde se invoque su nombre, con la expectativa de que Dios va a hacer algo en su vida. Porque no podemos llegar a este lugar a ver si sucede algo. No podemos invocar el nombre del Dios creador del cielo y de la tierra y autor de esta palabra, creyendo de que vamos a ver si puede pasar algo. Porque Dios dice que su palabra es viva y eficaz, que es poderosa, que cuando Él la envía no vuelve a Él vacía. El apóstol Pablo escribió a los romanos y les dijo: yo no me avergüenzo del evangelio porque sé que es poder de Dios. Yo no tengo ninguna vergüenza, no me asusta el problema que usted puede estar pasando, las cosas que usted puede estar pensando de lo que acabo de decir. Tengo una certeza que en el Dios que creo, en el Dios que predico, Él va a hacer cosas sorprendentes.
porque Él vive, porque Él es una realidad y está esperando a personas como usted y yo que creamos en lo que Él nos dijo. Dios es un Dios sorprendente. Su palabra nos dice que Él es un Dios sorprendente. Nos habla más que en esa sorpresa Él nos quiere llevar de niveles en fe que son renovados a cada instante. Él no quiere de que yo venga y me encierre en una cosa estructurada de un culto, que cante, que me siente, que me levante, que me vuelva a acostar, que venga el domingo, que me vaya el sábado, que cada así se convierta en una rutina. Porque Dios no dijo eso. Dios dijo que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Una renovación permanente. Dios no es algo estancado. Dios no es algo que se encierra en la mente de una persona. A Dios no lo podemos meter en la bolsa de la religión. Dios es el Dios eterno, el Dios todopoderoso, lleno de autoridad y que está esperando que haya hombres, que haya mujeres que le crean para sorprenderlos. Amén. Y leímos al principio, vuelva conmigo a la carta a los Efesios, porque hay algo sorprendente, tremendamente sorprendente. Algo que me ha dejado en estos días de boca abierta, no me lo puedo sacar, es algo que me despierta en la noche, durante el día, ese pensamiento me arrastra como una corriente de esa gracia que viene de Dios y quiero que esto le suceda a usted también. Capítulo 1 de Efesios, versículo 5. Dice así: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. ¿Hijos de quién? Suyos. ¿Quién es este? Dios. Dios permitió que naciéramos en este mundo. Dios nos trajo a este mundo, no para que seamos un número más de la población, de todos los habitantes de este tiempo. Dios no solo nos trajo y nos permitió nacer en esta tierra bendita de General Villegas, para que seamos habitantes, para que seamos los villeguenses. Dios permitió que naciéramos en este mundo, que naciéramos en la familia que nacimos, que seamos partícipes de este tiempo de vida, para que entendamos una cosa: Dios ha predestinado nuestra vida en Cristo para ser adoptados hijos de Dios. No para ser evangélicos, no para venir a la iglesia evangélica, no para venir a los cultos, sino para tener una experiencia personal, que cuando vienes a la casa, cuando vienes a este recinto, te sientas hijo de Dios y el que Dios te ama como hijo. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué nos sucede esto? ¿Por qué nos cuesta tanto entender esto? ¿Por qué se nos cierra la cabeza? Nuestro entendimiento queda tan encerrado en ese principio. Y Dios, ¿quién sabe si va a hacer algo? ¿Sabe por qué? Porque todavía no hemos entendido el principio de Dios, que a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Si nosotros invocamos el nombre de Jesús, no es para ser evangélicos. En el corazón de Dios hay un deseo de amor. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Estamos predestinados para ser hijos amados del Dios Todopoderoso por medio de Jesucristo. Versículo 11. Tenga bien presente lo que estamos diciendo. En Él, hablando de Jesucristo, en Él asimismo tuvimos, ¿qué dice? Herencia. ¿Sabe lo que es una herencia? Sí, claro que lo sabe. Es algo que vamos a recibir y que nos pertenece si somos hijos. Solo los hijos son herederos. Algunos hacen la herencia para otros, pero esa es otra historia. Habiendo sido, ¿qué? Predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dos palabras. Dios se determinó en sí mismo como Dios que es. No le preguntó a nadie. No estuvo evaluando posibilidades.
Él sintió en su corazón profundamente de que si enviaba a su Hijo a la tierra, no era para que hubiera un cristianismo, sino que por medio de ese sacrificio, todos nosotros, cada persona que escucha el Evangelio, entienda que fue llamado para ser herederos de las cosas eternas que Dios tiene en gloria para los que creen en Él. ¿Entiende eso? La grandeza de lo que Dios nos está diciendo. No puede ser de que nosotros estemos viniendo 30, 40 años, 25, 10 o un mes a la iglesia sin saber esto. Hemos sido llamados para entender a qué fuimos llamados. ¿Para qué venimos a este lugar? ¿Por qué estamos tantas horas? ¿No se aburren de estar en la casa de Dios? Tanto evangelio, tanta Biblia, a mí no me aburre. ¿A qué hijo le aburre estar con sus padres? ¿Qué hijo se siente incómodo del lado de sus padres? ¿Dónde está el hijo que dice, yo me voy de esta casa porque mis papás me cuidan, me aman, me dan todo lo que tiene? ¿Dónde está ese hijo? No lo va a encontrar. Porque cuando los hijos somos amados, queremos estar con el Padre. Nosotros somos amados por el Padre y yo soy su hijo. Amén. Pero fuimos predestinados. La palabra predestinado es decir, yo ya tengo un plan. Ya lo pensé antes que vos naciese, antes que vos vinieras al culto. Yo sabía que un día te iba a traer. Lo que vos nunca te imaginaste es la manera. Vos nunca pensaste de qué forma iba a llegar un día a la presencia de Dios. Nunca te imaginaste de que yo un día te iba a confrontar, que iba a haber una fecha, que iba a haber una situación, que iba a haber un momento provocado por mí, dice Dios, para que vos entendieras que yo tengo un plan para tu vida y quiero que te metas en ese plan. Mientras tú no creas, mientras tú no me busques, estarás fuera. Pero a partir del día que crees, el momento que dices en tu corazón, entra a mi vida Jesús, de ese instante comienza una transformación, comienza un mundo de sucesos en nuestra vida, una vorágine indetenible, es como un tsunami que no se puede detener del amor de Dios, que nos arrastra hacia cuestiones donde podemos experimentar que lo que Él dice es verdad. Amén. Por eso le dije al principio de esta conversación, en esta noche van a suceder cosas sorprendentes. ¿Por qué? Porque el Dios de amor tiene cosas sorprendentes. Porque Él quiere sorprendernos. Él quiere manifestarse a nuestra vida. Él quiere demostrarnos cosas maravillosas que Él tiene preparadas para los que le aman. No te pierdas la cita que Dios tiene para tu vida en esta noche. Quiero tomar un ejemplo que todos conocen. No voy a leer el pasaje porque la gran mayoría lo conocen y nos va a llevar mucho tiempo leerlo. Pero hay dos pasajes en la Biblia muy lindos que conocemos. Uno es cuando el apóstol Pedro camina sobre las aguas. Muchos lo recuerdan, amén. El apóstol Pedro, Simón Pedro, era un hombre que vivía la vida como vivían todos los hombres. La Biblia nos cuenta y nos hace saber de que ese hombre un día estaba trabajando, ahí donde él trabajaba, su empresa que era pescar. Entonces él vivía al lado del mar de Galilea y allí pescaba, estaba con sus hermanos, sus socios y todos aquellos que trabajaban y vivían del mar. Un día se acercó Jesús y le dijo, Simón Pedro, sígueme. Dice que Simón dejó las redes, dejó las barcas y siguió a Jesús. Esa decisión lo metió a Pedro en lo sorprendente de Dios. Y cuando él iba siguiendo a Jesús, Jesús le fue mostrando a qué había sido predestinado Pedro. Pedro no lo entendió al principio. Pedro empezó a seguir a Jesús como lo seguimos todos nosotros. Muchas veces lo hacemos por necesidad o por curiosidad. A veces lo llevamos porque nos sentimos bien, entre comillas, siguiendo a Jesús. Pero Pedro, una noche él había estado trabajando, la tormenta lo arrastró junto con sus socios ya de noche en la barca al medio del mar. Estaban desesperados, estaban desorientados, no sabían cómo volver hacia la costa. Luchaban y de pronto, así en medio del oscuro, porque aquellos barcos no tenían luces artificiales como hay hoy, y entonces vieron un bulto así en medio de la penumbra.
Y dijeron, no es un fantasma. Y Jesús les dijo, no teman, yo soy. Y Pedro, que conocía la voz de Jesús, dice, ese es Jesús. Y los otros miran, ¿estás seguro? No se ve quién viene ahí. A lo mejor es un fantasma. No, ese es Jesús. Entonces Pedro le dice algo a Jesús. Si eres tú, Jesús, manda que yo camine como tú vienes, como yo te veo así en la penumbra, a que yo camine sobre las aguas. Y Pedro se bajó. Y antes de bajarse, Jesús le dice, vení. Y él se bajó y empezó a caminar sobre las aguas. Y fue caminando sobre las aguas. Conocemos la historia de que se hundió y el Señor lo levantó y lo trajo otra vez. Lo que quiero decir, que cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios, cuando empezamos a conocer que es Jesús el que nos habla, Jesús nos quiere poner en un nuevo desafío de fe en cada instante de nuestra vida. Pedro desafió la realidad de la autoridad de Jesús, que él veía más o menos. ¿Será Jesús o no es Jesús? Yo escucho la voz de Jesús, pero no estoy tan seguro porque no veo su rostro. Pero si eres tú, envía que yo camine sobre las aguas. Aquel hombre empezó a caminar sobre las aguas. Todo aquel que escucha la voz de Jesús ha sido predestinado para caminar sobre lo imposible. ¿Escuchó? Todo aquel que escucha la palabra de Dios ha sido llamado para caminar sobre lo imposible, para vivir y hacer las cosas que nunca nadie hizo. Nadie caminó sobre las aguas de los hombres nacidos de mujer, solo Pedro, porque sabía que el que le hablaba era Jesús, aunque no lo veía. Decía Jesús, esa palabra, yo voy a caminar sobre esa palabra. Pero era Pedro. Entonces Pedro, con su naturaleza de Pedro, como todos los hombres y las mujeres, Jesús le habla un día y le dice, mira, viene un tiempito ahora antes de ser crucificado y yo voy a hacer morir y voy a resucitar, como dije. Pero te quiero decir algo, Pedro. Ustedes van a ser zarandeados. Algo va a suceder, no bueno. Pero yo oré por ustedes. Pero te encargo algo a vos. Vos, especialmente a vos. Te voy a encargar que cuando vuelvas, cuando pase todo esto, vayas y confirmes a tus hermanos. Y pasó lo que pasó. Y Pedro estaba hecho pedazos. Pedro no era el que había caminado sobre el agua. Ahora Pedro era el que se había hundido en el fracaso, en la frustración de la traición a Jesús, de la negación a Jesús. Pero Dios lo había predestinado por su palabra para que cuando pasara ese momento, Él fuera la persona que pusiera a sus hermanos en pie y los pusiera otra vez de camino a la victoria. Con esto te estoy diciendo de que no sé lo que haya podido suceder en tu vida. No sé cuántas cosas Dios declaró en tu vida y vos ves que nada se ha cumplido. Has recibido palabra y lo único que has hecho es fracasar. Pero déjame decirte que cuando somos predestinados por Dios y Dios da una palabra para nuestro futuro, esa palabra se va a cumplir. Si esperamos en esa palabra se va a cumplir y seremos nosotros. Fue Pedro el que se levantó. No fue otro el que fue a buscar a sus hermanos y los llevó al aposento alto para esperar el cumplimiento de la promesa, como leímos al inicio de este culto. En esta noche, yo quiero decirte que si crees en Jesús, quiero decirte estas dos cosas. Dios te quiere sorprender para que en esta noche te atrevas a caminar sobre una palabra. Y la palabra es que la tomes, es para que la creas. Que Dios dice, voy a hacer cosas sorprendentes en tu vida. Yo no sé a quién le está hablando, pero sé que está hablando a las personas que estamos aquí y me están escuchando por cualquier medio que se acerquen a nosotros. Lo que sí también quiero decirte, la segunda cosa, que esa palabra que Dios dijo al principio de ti, que serías la sierva, que serías el hombre, que serías la mujer, que te ibas a levantar en este tiempo para manifestar las grandezas de Dios.
y todavía no ha ocurrido en eso de tu vida, Él esta noche lo quiere activar y ponerlo en práctica en tu ser. Por eso es sorprendente. Pedro creyó que para él todo se había acabado. Pedro dice, le fallé a Dios, ¿y ahora qué va a pasar? Espero que Dios levante a otro. No, Dios dijo que iba a ser contigo. Por eso te llamó, por eso te perdonó, por eso te tuvo paciencia, por eso te aguantó hasta hoy. Y Él está esperando de que tú le creas a Él, que te levantes en fe, que tomes el compromiso de que eres el hombre, de que eres la mujer, que vas a llevar adelante la gloria de Dios para que esta ciudad conozca que Jesucristo la ama. Pero ahora no se vaya sin saludar a su hermano. Suelte una palabra de bendición sobre su hermano. Diga, tu hermano te bendigo. Semana bendecida, semana de restauración. Abrácelo, bendígalo en el nombre poderoso de Jesús.